En esta mañana voy a hablarle acerca de las evidencias de una vida genuinamente convertida a la luz del texto bíblico. Las evidencias de una genuina conversión, o una vida verdaderamente convertida a la luz del texto bíblico. El texto base es este que vamos a leer, que es 2 Corintios 13:5. Dice: poneos a prueba para ver si estáis ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? La invitación que hace el apóstol Pablo dice: poneos a prueba para si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. En mi Biblia y en la tablet esta, iPad, tengo subrayado la palabra la prueba. Dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas se hacen llamar cristianos y vienen a la iglesia cristiana y se congregan en iglesias cristianas, pero su vida no es la de una persona que es cristiana. Han abrazado una cultura religiosa, abrazan unos textos bíblicos, pero su vida no es cristiana. Su vida no hay conversión genuina. Y es por eso que hoy por hoy tenemos crisis en la iglesia del Señor. Uno, porque hay una ignorancia horrible bíblica. La gente no le gusta leer la Biblia. Y lo segundo es porque la gente no es un testimonio genuino de un Cristo vivo. Y este mensaje nace en el corazón de Dios, pero nace también a raíz de ver vidas que uno dice: Dios mío, ¿cómo es posible que se hacen llamar cristianos? Y no hay evidencia de Cristo en su vida. Ahora, el texto dice: poned a prueba para ver si estáis en la fe. Tenemos que ponernos a prueba. ¿Quién se pone a prueba? Nosotros mismos nos ponemos a prueba. Permitimos que el Espíritu Santo venga y se manifieste en nuestras vidas. Esto no quiere decir que nosotros somos cristianos, pero que no vamos de pecar. Eso es mentira. Hay diferencia que sea cristiano yo, que haya nacido de nuevo, y de repente tenga el hábito, que es como dice el texto bíblico. En el griego, la palabra es hábito. La gente tenga el hábito de andar en el pecado. Eso es otro cuento. Uno va a pecar, pero cuando uno peca, uno va y se arrepiente delante de Dios y pide misericordia. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Ahora yo quiero que me acompañe a 3 puntos que vamos a trabajar ahí como un preámbulo o una introducción. El primero tiene que ver que nosotros, como nacidos de nuevo o como cristianos, tenemos 13 grandes enemigos. Y el primer enemigo es el diablo y sus ángeles caídos, que quieren ir en contra de nosotros. Para eso acompáñenme, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Tenemos un enemigo ahí contra nosotros. Versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice el texto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el diablo? Buscando a quien devorar. O sea, a papaya puesta, papaya, comida. La gente dice que el diablo me agarró. Tú le pusiste la papaya. Sencillamente. Es así. Versículo 9 dice: al cual resistid firmes, ¿en dónde? ¿En dónde? En la fe. Miren cómo Dios hila cada detalle de este estudio, donde el versículo que es base del estudio, que es 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. No está diciendo en la religión, no está diciendo en la tradición, es en la fe, y la fe es viva. Amén.
O sea, ese amén me vibró tanto que estoy aquí que me... Versículo 9, la cual resistid firmes en la fe, sabiendo, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que tú estás viviendo no lo has vivido tú solo, hay personas que lo están viviendo, hermano. No te hagas el pobrecito. El diablo dice, ay, pobrecito, ese es el pobrecito que solamente él vive esto. Mentira. Hay gente que está viviendo cosas hasta peores que no las dicen y que se agarran de la mano de Dios y echan para adelante. ¿Verdad? Porque esa es la esencia de uno como hijo de Dios. Entonces miren, el diablo va a querer dañarnos el caminado y usted y yo tenemos que estar atentos ante estas circunstancias. El segundo enemigo que tenemos nosotros es el mundo. Vaya por favor conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando del cosmos, estamos hablando del sistema mundial, cómo se está moviendo. Aquellos que somos creyentes no podemos negociar lo que la palabra de Dios dice. Días pasados estaba en una diligencia y me encontré con un señor. Cuando me presentaron, el hombre me dijo, Dios te bendiga, ¿cómo está? La paz de Dios, y no sé qué. Habló de infinidad de jergas evangélicas. Y al final, cuando me iban a cobrar el trabajo, me dijo, ¿qué? ¿Cuánto me vas a dar? Porque hay gente que está aquí y gente que nos ve, que tiene la jerga evangélica, pero el evangélico no tiene nada. No hay carácter. Porque el único evangelio que van a ver muchas personas alrededor de nosotros es nuestra vida, hermano. No va a leer más nadie, no va a venir a la iglesia. Pero cuando uno tiene una vida realmente que va en dirección a la palabra de Dios, entonces la gente va a ver, oye, este man sí es cristiano, esta persona sí es cristiano correctamente. Entonces es tener claridad quiénes somos y por qué nosotros estamos y cómo estamos viviendo. Miren lo que dice aquí en Primera de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces está citando específicamente que todo este proceso es del maligno. El Dios verdadero no es el autor de la confusión, la ignorancia o la miseria que nosotros estamos viviendo a través de todas las culturas y todas las sociedades. El mundo lo tiene así, es Satanás. Y voy a aprovechar un momentico, me da un momentico nada más, voy a abrir una paréntesis aquí. Nosotros como cristianos no tenemos que tener ninguna inclinación política. Ninguna. Ni de derecha ni de izquierda. Porque tú y yo, a pesar que somos colombianos por la bendita tarjeta de identidad, los que tenemos tarjeta de identidad todavía, ¿verdad? O cédula, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y debemos de vivir y mirar el cosmos, el lugar donde estamos nosotros, de acuerdo a eso. Ahora, sigo con el paréntesis abierto. Si tú quieres saber de lo que es cómo administrar de gobierno, lee la Biblia, que hay bastante sobre ello. Y uno de los episodios que más me encanta es el Sermón del Monte. Ahí habla sobre el gobierno, cómo deben de manejarse aquellas personas que hacemos parte del reino de los cielos. Eso es para otro día que hablamos de política. Tercer enemigo que tenemos. El tercer enemigo eres tú y soy yo. Somos nosotros mismos. Vayamos a Romanos, por favor, capítulo 8, verso 6. Pastor, yo sé que tú lo sabes. Romanos capítulo 8, verso 6. El apóstol San Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero ocuparse del espíritu es vida y ¿qué? Paz. ¿Cómo es posible que hay veces que nosotros siendo cristianos, algunos que decimos somos cristianos, tenemos tanta falta de paz?
donde el texto lo está diciendo, donde Jesús prometió, yo estaré con ustedes, donde Jesús dijo, yo les doy paz y la paz que yo le doy no se la puede quitar el mundo. Entonces, ¿o esto es verdad o es mentira? No depende muchas veces de nuestro Señor, depende de nosotros y cómo nosotros abrazamos. Y quiero llama hacia atrás. Abrazamos no creencias, abrazamos convicciones. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy convencido absolutamente de que esta es la palabra de Dios y lo que dice ahí se cumple, que Dios está conmigo, entonces, como es una convicción profunda, mi estilo y mi conducta va conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis circunstancias. Hay gente que dice, sí, la Biblia sí, pero como tiene creencia, entonces yo creo hoy aquí, y como a veces estoy nervioso, y me dicen, no, cree en el pajarito aquel, tú crees ese pajarito, y tú crees aquel pajarito, o tú crees lo que te dice, pero cuando tú tienes una convicción estando en sombra de muerte, no temerás mal alguno. Sencillamente es así, esa es la realidad de la vida cristiana, ¿verdad? Esa es la realidad, pero la gente ¿qué hace? No, tranquilo. Por eso es que la gente no ve a Cristo a través de nosotros. 3 enemigos. Ahora yo quiero que vayamos a un texto hermoso. Y antes de enfocarnos en ese texto que está en el Nuevo Testamento, vayamos a la carta del apóstol San Juan. Las cartas del apóstol San Juan, en el Nuevo Testamento, al final, después de Primera de Pedro. Vamos a enfocarnos allí. ¿Verdad? La carta del apóstol San Juan. Vamos a ir desarrollando estos estudios, pero a la medida, hoy nos vamos a enfocar en unas palabras que aparecen acá. Y antes de iniciar con lo que vamos a estudiar aquí, que he llamado las características del verdadero cristiano, quiero decirles, si no hay cambio, no hay conversión. Si no hay cambio en nuestra vida, no hay conversión. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar, pero si tu vida en sí, toda nuestra vida no ha cambiado, no hay conversión. Y quiero leer algo que al final de la noche Dios me lo dio. Nosotros hacemos o decimos que no son convertidos aquellas personas que de repente tienen algunas conductas. Pero quiero decirte algo que he escrito acá. No es un incrédulo alguien que no ha creído el Evangelio. Más bien es un creyente que no es salvo. Escúchelo bien. No es un incrédulo alguien que no ha creído el Evangelio. Más bien es un creyente que no es salvo. Así que entienda primero que un falso convertido profesa a Cristo. Se dice ser cristiano. Se trata de la semilla que es sembrada en pedregales y brota, pero luego se seca. ¿Sí recuerdan aquellas prédicas que yo hice acerca de qué terreno eres tú? ¿Verdad? Con base a eso Dios vino hablando. No es el incrédulo, es el converso común y corriente que nunca ha oído, nunca ha creído. No estamos hablando de gente que está fuera de la iglesia, estamos hablando de personas que hacen parte de aquí, que vienen aquí, pero que realmente no han sido convertidos. Y hay unas características bien tácitas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No es un tema del pastor, es un tema que Dios está demostrando en su palabra, que Dios está hablando en su palabra, Dios mío. Ahora vayamos entonces rápidamente a Primera de Juan. Digo aquí, por favor. Me cargó la batería. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 7. Lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 1, verso
Voy a leer en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y el que no, dice, y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo ¿en qué? En oscuridad. No estamos practicando la verdad, y quiero que subraye eso, no practica. O sea, no vive haciendo la verdad, ejecutando la verdad de Dios. No solamente conocimiento. El conocimiento pasa a nuestro ser y nos transforma y vivimos conforme a la convicción que tú y yo tenemos en nuestro cerebro. Y la convicción es que debemos vivir una vida de santidad, una vida de verdad. Y que Dios no es oscuridad, sino es luz. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. El texto nos muestra que debemos de caminar en luz porque Dios es luz. Hay gente que dice, soy cristiano, y se mete donde se mete y hace lo que hace. No eres cristiano nada. Discúlpame. A veces es un tropiezo para que otros lleguen al evangelio, porque es un mal ejemplo. La luz se considera un símbolo natural y universal de la deidad, asociado con el conocimiento, 1, con la certeza, 2, y 3, con la santidad. Si Dios, al cual nosotros estamos adorando y estamos exaltando, es luz, Él tiene pleno conocimiento de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Aún no ha salido de la palabra de nuestra boca, dice el Salmo 139, y ya la conoce. No salió los pensamientos y ya Él lo conoce todo, no nos podemos engañar. Dice, con toda certeza, todo lo que hay en Dios es cierto. Y les quiero decir algo. El posmodernismo, uno de los ataques que tiene contra la fe es que dice que todo es relativo, y eso no está bien. La fe en Cristo es verdad. Y si no estás de acuerdo por tu posmodernismo, recalíbrate tu mente. Y ahí yo estoy hablando de convicciones fuertes, arraigadas en nuestra vida, que nos hacen caminar con respecto a esas convicciones. No estoy hablando de creencias que cuando me siento no me bien o me siento mal, me agarro de lo que sea. Cuando yo tengo una convicción fuerte en la palabra de Dios, en el Dios que yo adoro, entonces yo vivo conforme a esa convicción, y yo, no importa lo que esté viviendo, voy a agradar a Dios en todo. Sigo leyendo. Se aplica también a Jesús. En su encarnación es la luz divina para revelarnos a los hombres. O sea, el Dios Todopoderoso que está en su trono, Él viene y se revela a nosotros a través de su Hijo, Jesús. ¿Verdad? Y su Hijo es luz también. Y cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces ¿qué somos nosotros también? Hijos de luz. Hermano, un hijo de luz se tiene que distinguir ante un hijo de la oscuridad. Pero la gente dice, no, eso no hay problema. O Dios equilibra las cosas. No sé si Dios pesa las cosas, no sé. Pero bueno. La luz de Dios resplandece en las tinieblas. Es la manera como Dios se revela a sí mismo y nos muestra a los seres humanos cómo debemos de vivir. Dios como Padre no nos va a exigir algo que no nos ha enseñado. Si Él está exigiendo que debemos de caminar y cómo debemos de vivir, es porque Él ya nos ha mostrado el camino. Ahora, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. 3 cositas nada más. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, y la verdad de Jesús es absoluta.
Aunque estemos en un mundo posmoderno que cree que todo es relativo. Y dice, yo soy la vida, porque Él es dador de vida eterna. ¿Verdad? Sigamos acá entonces. Y yo quiero que revise su Biblia detenidamente, porque el texto que leímos en varios apartes habla de la luz, habla de luz, que Dios es luz. O sea, la esencia misma de Dios. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Es relevante, hermano. Es sumamente relevante e importante para nosotros. Segundo punto. La única manera, quiero decir una expresión aquí. La única manera de tener comunión con Dios es caminando en luz. Aquellos que dicen que tienen comunión con Dios y caminan en oscuridad, no tienen comunión con Dios. Dice Pablo que nosotros pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estábamos en las tinieblas, ese era el mundo de Satanás. Ya lo dijimos. Es el mundo de Satanás. Ahora pasamos a su luz admirable para que nosotros andemos y caminemos en luz. Ahora no, esto no es un tema religioso, es un tema de convicción profunda que tú y yo atesoramos, lo creemos y vivimos conforme a eso. No solamente se trata de creencias, porque la gente cree lo que sea. Segundo, arrepentimiento, confesión y santificación progresiva. Arrepentimiento, confesión y santificación progresiva. Una persona que es convertida, esto es un hábito día a día. Vaya conmigo a primera de Juan 1, verso 8 al 10. Capítulo 1, verso 8 al 10. ¿Están conmigo? Sí. Y aquí hay dos afirmaciones muy relevantes. Primera afirmación. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad. No vivimos en verdad. Y lo digo así porque me encanta esto. Es la verdad, no la verdad tuya. Es la verdad que está implícita en su palabra. Y su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad. Sencillamente así de claro lo dice el Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, ahí está el punto. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí viene la segunda afirmación. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aquellas personas que no aceptan la palabra de Dios, lo demuestran. Y él lo está diciendo el texto bíblico. San Juan lo escribió. No lo escribió por decirlo. La primera afirmación dice: niega la presencia de la naturaleza pecaminosa en el alma del ser humano. Hay gente que dice que yo soy más bueno que el Papa. Yo no sé si el Papa es bueno, pero la Biblia me dice que no hay bueno ni uno. No hay bueno ningún ser humano, hermano. Ni yo, ni usted. Por mucho caminar de evangelio que tenga, usted no es bueno. El único bueno es Dios. Ya. Y esto es una convicción profunda que va en contra del posmodernismo. Porque el posmodernismo dice, no, él es bueno. Hasta Pablo Escobar, que mató a tanta gente, un avión se llevó, él es bueno también. Perdóname. ¿Tú no lees la Biblia entonces? No hay bueno ni un ser humano, hermano. El único bueno es Dios. ¿Verdad? Amén. El único bueno es Dios. Y todos somos pecadores y nacimos con naturaleza pecaminosa y necesitamos salvación de parte de Cristo. Si no, no tenemos salvación. La segunda afirmación se refiere a la acción de pecar. El pecado ejecutado. Se afirma
que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y ahí está el proceso que está diciendo. El verbo en el griego determina que es la continuidad de estar pecando, hermano. Ahora, nosotros que somos cristianos pecamos, ¿cierto? ¿O no? Yo soy el único, Señor, gracias porque soy el único en la iglesia que peco. ¿Verdad? Pero el texto en el versículo 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo para perdonar y limpiarnos? Dios. Pero si confesamos, no si lo guardamos y lo acariciamos y lo consentimos y lo cargamos, que muchos evangélicos hacen eso. En vez de confesar su pecado y apartarse, como dice la palabra, lo que hacen es coger su pecado y lo consienten. Y tú le dices algo, salen con los argumentos circulares que quieran. ¿Y por qué este hermano crece más que yo en la iglesia? Porque este hermano va a la presencia de Dios, le confiesa a Dios y después dice: hey, hermano, ayúdame con esto, y pide ayuda. Pero no, yo soy el duro. Como tengo 20 o tengo tantos años evangélico, a mí nada me pasa, perdóname. Eso no es así. Sigo leyendo aquí. Antes, por el contrario, debemos confesar nuestros pecados. Confesar no es solamente admitir que somos pecadores, sino presentarnos delante de Dios y pedir perdón. Debemos de presentarnos delante de Dios y pedir perdón por el pecado que hemos cometido. Y esto es una acción continua. El Espíritu Santo nos contrista, nos dice a nosotros: ojo con esto que está haciendo, que no es agradable a Dios. Tercer característica de una conversión genuina. Tercera, ahí mismo en San Juan, capítulo 2, verso 3. Verso 3. Capítulo 2, versos 3 y 4. Lo tenemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Versículo 3. Si guardamos su mandamiento. El que dice: yo le conozco y no... El que dice: yo le conozco ni guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La tercera característica de un verdadero cristiano es que guarda y obedece los mandamientos de Dios. Guarda y obedece los mandamientos. Miren que este texto dos veces habla de la importancia de guardarlos o de tener presente los mandamiento de Dios. El texto viene conectado con lo que viene anteriormente del capítulo 1 y nos hace entender que para Dios no solamente es necesario conocer, sino obedecer y guardar o atesorar sus mandamientos. Necesario guardar y atesorar sus mandamientos. Ahora, ahí mismo, más abajito, el verso 6, primera de Juan, versículo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él. ¿Cómo es? Ay. Yo guardo los mandamientos. A ver, camine. A ver, muéstrame camine como Cristo me caminó. Y lo vuelvo a repetir. Para muchas personas, el único evangelio que van a leer somos tú y yo. No va a leer más evangelio. No va a haber más. Ahora, yo no estoy haciéndolo porque soy más santo que nadie. Lo estoy haciendo porque Dios ha transformado mi vida. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia y mató a los creyentes. Tiene un encuentro con Cristo y su conducta, su manera de vivir cambió. Y ahora el que perseguía
se vuelve aquella persona que el cual ahora la gente lo persigue porque se ha cambiado de bando. Si tú vienes a la iglesia y dices que eres cristiano, pero sigues en pecados y deleites que tú vives, tú no eres cristiano, tú no eres convertido. Tú necesitas arrepentirte y confesar a Cristo como Señor y Salvador y permitir que Él te guíe. Porque si no, te quiero decir, mi hermano o mi hermana, que todo esto que estás haciendo, el día del juicio, Dios te lo va a tener en cuenta para hablar contigo. Y eso no es para que tú tengas temor. No, eso es mi responsabilidad como pastor, decirte lo que la palabra de Dios nos dice para que vivas conforme a ella. Y esto es una recomendación o una advertencia, una exhortación, que es una recomendación para que tú, si estás en ese proceso, vivas de conforme a la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice ahí. Lo que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Esto nos enlaza con la cuarta característica. Y la cuarta característica de un cristiano es que retiene la enseñanza e imita a Cristo. Retiene la enseñanza. Retiene la enseñanza. ¿Recuerdas aquel cuarto terreno? ¿Qué pasaba con el cuarto terreno? La semilla cae y cuando cae es tomada y produce frutos al 100, al 60, al 30, al 60 y al 100%. Porque cuando Jesús y su palabra vienen a nosotros, hay una evidencia real de cambio, hermano. Pablo dice que robaba, deje de robar. No lo dice así. Pero hay gente que es cristiana y tiene las malas mañas y quiere venir con las mismas malas mañas aquí a la iglesia. Eso no es cristiano, hermano. Eso no es cristiano. Será otra cosa. ¿Verdad? Ahora yo quiero que revisemos un texto más que son muy importantes para mí, porque están en su palabra. Primera, Mateo 10, 25. Mateo 10, 25. Ya terminamos con este texto allí. Lo tenemos. Dice en la Biblia, nueva traducción viviente: los alumnos deben parecerse a sus maestros y los esclavos deben parecerse a sus amos. Si a mí, el amo de la casa, me ha llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo, hermano? Miren, a nosotros de Jesús dice que en el mundo tendremos, ¿qué? Aflicciones. Dice, confiad que yo he vencido al mundo. Un verdadero cristiano se debe de parecer cada vez más a Cristo. Y no creas que te hace popular. Uy, gracias Señor. No te creas que te hace popular. Nosotros, mucha gente nos dice cristiano, ¿cierto? Pero la palabra cristiano que aparece por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles es cuando Pablo estaba en un viaje en Antioquía de Siria. Pero el nombre de cristiano lo daban por burlarse de la fe de ellos. No era un nombre que era dado por darle ovación a los cristianos. Era un nombre que lo hacían de una manera despectiva. Despectiva, que más tarde la iglesia lo que hizo fue abrazar el nombre, pero no es un nombre que era agradable al principio. Entonces la gente la usa, lo dice pensando que es algo bueno. Claro, en ese momento no era bueno, ya podría ser bueno, pero cuando tú y yo tenemos un mal testimonio, el nombre vuelve a ser lo mismo allá. ¿Qué hacían? Burlarse. ¿Qué hacen con un mal testimonio? Se burlan también de los cristianos. Y eso no agrada a Dios. Ahora, quiero terminar con este texto más. 1 Corintios 11, 1. Pablo dice, sed imitadores de mí,
como también yo lo soy de Cristo. La invitación es, en estos 4 puntos, es retener la enseñanza e imitar a Cristo. Guardar los mandamientos de Dios. Arrepentimiento, confesión y santificación progresiva. Y por último, la verdad de Cristo, la verdad cristiana. El verdadero cristiano ama la luz. Si tú eres cristiano, tú tienes que vivir conforme a lo que Cristo dice. Ahora, estos hermanos que están ahí para bautizarse, nosotros como iglesia hemos implementado algunas medidas que no quiere decir que son infalibles. Pues son infalibles, claro que sí, porque somos seres humanos. Pero ellos tuvieron que pasar un examen, tuvieron que presentar unas cosas donde ellos determinan, a raíz de esto, después de reunirnos el Consejo Anciano, determinamos que sí estaban válidos para ser bautizados. Entonces usted me dice, pastor, porque en el Nuevo Testamento encontramos que la gente, Felipe iba con el otro y vino al charco y lo metió en el charco. Sí, es cierto. Pero la iglesia del primer siglo tenía clases o tenía doctrina para que las personas que iban a bautizarse estuvieran claros en ello. Ahora, una persona que da una muestra de un arrepentimiento genuino y una conversión genuina en su manera de vivir, uno dice, esta persona realmente es convertida. Pero hay gente que son pasados por agüita así, entonces piensan que ya están listos. No. A nosotros nos pueden engañar, claro que sí, como consejo anciano y como pastor, pero a Dios no. Y eso me encanta. Tú puedes echarme toda la mentira a mí que tú quieras, hermano, pero Dios no. Y al Espíritu Santo que está en nosotros menos. Él discierne la verdad. Yo voy a dejar aquí a mis hermanos que se van a encargar y yo voy a cambiarme para que pasemos a la siguiente ceremonia, que es la del bautismo. Pero quiero orar antes. Amate, no se vayan a ir, por favor. ¿Dios nos ha hablado o no? ¿Hay o amén? Hay amén. Hay amén. Señor, yo te doy gracias por los hay amén que podemos encontrar en nuestra comunidad. Gracias porque tú has hablado primeramente a mi vida. Yo sé que esto viene de tu corazón al corazón de nosotros. Ayúdanos a revisar cómo está nuestra fe delante de ti. Ayúdanos a vivir una vida que sea acepta y agradable conforme a tu palabra y a tus designios. Señor, si nosotros hasta ahora no hemos sido un testimonio real de una vida cristiana, te pedimos perdón. Y por favor, haznos vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a seguir en el proceso del bautismo y todo lo que hay después de todo esto, Señor. Oro por nuestros hermanos que hoy van a bajar a las aguas. Oro por sus vidas. Oro por los hermanos que han dedicado su tiempo para preparar a estas personas, Señor. Que cada vez más haya dentro de esta hermosa comunidad más personas que estén dispuestas a discipular a otros en el proceso de su crecimiento. Gracias te damos por ello, Dios. Sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte al Señor, por favor.